Bueno, hola a todos y a Hola. todas. ¿Cómo les va a todos? Bueno, ¿pudieron ver la peli? Sí. Sí. Podemos hacer como el otro día por ahí. Cerremos los micrófonos y cuando alguien quiera hablar, nos avisa o bueno, saca el micrófono y así nos escuchamos y no se hace eco. Bueno, dale. ¿Vos, Cami, vas a decir algo? No, dale, digo. Ahí desactivo el micrófono. Dios, cuando quieras. Bueno, eso, pudieron ver todos la película, repensar el tema del tráiler que vimos la clase pasada. Cri. Sí, yo la verdad la película fue muy movilizante para mí, pero como la madre no, digamos, se puso la 10 por así decirlo, y luchó por lo que realmente quería hacer su hijo, que quería ser una nena, ¿no? Y cómo tuvo que enfrentarse a todos los obstáculos que se le cruzaban en el camino, tanto como la psicóloga que le decían que tenía que poner un correctivo, que el papá tenía que, hacerse ver que era el papá para que el nene le haga caso y no decirle que no a las cosas de nena. Después, bueno, como el padre no pudo más, se fue porque no soportó que su hijo decida ser nena, ¿no? Después la psicóloga que los ayudó mucho también, vi el empeño que le puso, ¿no? Y a apoyar a esa mamá que estaba desesperada por la identidad de su hijo, porque la verdad es desesperante que no pueda, que una voz tan chica no se pueda hacerse valer, ¿no? Por lo que quiere uno. La verdad la película a mí me hizo pensar muchas cosas como madre. Estuvo muy buena, la verdad me gustó y me dejó un mensaje muy grande, ¿no? Que hay que escuchar a los chicos, ¿no? Y hay que también acompañarlos en lo que ellos quieren. Al nene le hacía ser feliz ser nena y jugar con las muñecas y hacer dibujos de princesa. Y quería pelear por su DNI, ¿no? Y cómo lo logró, cómo esa madre luchó contra todo y pudo lograr que se le dé el DNI femenino al nene, ¿no? Estuvo muy bueno eso. Bien, ¿alguien más quiere compartir? No, sí, que estuvo muy buena la peli. Exacto. Sí, que estuvo buenísima, la verdad es que a mí me gustó mucho también. Hola. Esa, Hola. Sí, se escucha. Se escucha, María. ¿Se escucha? Bueno, nada, nosotros creo que coincidimos acá en este grupo que a cuento de la clase pasada en la cual mi compañera y yo no estuvimos, con el tema de los no binarios, o sea, biológicamente nacemos como con un sexo determinado, pero es una construcción social que lo que hablamos es el encuentro presencial. Como Manuel, primero Manuel, luego Luana, se autopercibía sexo femenino. Lo que no deja de llamar, o sea, me encanta la película, pero lo que no deja de llamarme la atención es cómo igualmente en la película está determinado los colores, los juegos y juguetes para diferenciar una cosa de otra. O sea, si bien se la reconoce, se le da su derecho de identidad, se hace todo un camino por la cuestión identitaria de Luana, no deja de estar determinado por ciertas cuestiones sociales y
¿cómo decirlo? Me escucho de lejos y me da risa. Nada, bueno, cuestiones que están determinadas, digamos, por lo que sería el machismo, que es lo que nos diferencia, digamos, del hombre. Pero la película en sí está muy buena, refleja mucho el tema de las luchas, que a pesar de que existe una ley que, creo que avala, que, ¿cómo se dice esto? ¿Me ayudan? ¿Cómo es que se dice? Bueno, una ley que ampara, digamos, el tema de la identidad según cómo uno se autopercibe. No sé, me olvidé. No, bueno, lo mucho que cuesta y cómo se incumplen las leyes y las trabas que hay, a pesar de que existe una ley que supuestamente avale y diga y bla, 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 como que siempre hay un pero, como que tenés que llegar a la edad puber para poder, nada, tener voz y voto y que se respete tu decisión. Eso. Sí, bueno, yo por ahí no pude ver la primera parte de la película, pero sí también comparto un poco esto de lo que dice María, de cómo hay que luchar para que se cumplan las leyes, ¿no? Porque la verdad que durante toda la película se ve el esfuerzo de la madre y la lucha de quienes acompañaban a Luana y a su mamá, y es como que al final uno no se siente acompañado por ahí desde el poder, que habíamos hablado un poco de eso también en el primer encuentro, como que el poder nos termina como dejando a un lado, por así decirlo, y como que hay que estar exigiendo constantemente. Eso me llamó mucho la atención y me lleva a pensar, ¿no? En que cómo tienen que luchar las personas para poder tener una identidad y ser reconocidas como tal. Tienen que luchar un montón para que eso sea así, porque desde el poder, quizás ahora sí es un poco más accesible, pero antes... ¿Cómo? Que no deja de ser una cuestión política. Claro, bueno, María dice que no deja de ser una cuestión política y de poder, ¿no? Esto que charlábamos antes un poco, nada, eso me llama la atención, cómo por ahí el poder termina haciendo la vista gorda a un montón de cosas y por eso uno tiene que salir a manifestar, a luchar y nada, y alzar la voz de alguna manera. Eso. ¿Algo más? No. Bueno, yo quería contar que vimos la película con Euge, pero más allá de comparto con todo lo que dicen mis compañeros, tal vez es porque me identifiqué en algo, en la elaboración del duelo de los padres, ¿no es cierto? Porque a veces vi la lucha de la madre y en un momento decía, veía al papá, ¿no? La reacción del papá al principio, después como que más o menos aceptó, y después el final es que el papá se fue. ¿A qué me refiero a la elaboración del duelo? Que uno cuando está esperando un hijo, uno se imagina cómo va a ser ese hijo, y después, por cosas, en este caso de los nenes, no lo es. Entonces hay que tener toda una elaboración y no es fácil. Le voy a explicar en qué me siento identificada para que me entiendan. Bueno, todos conocen a Euge, mi hija. Ella tiene una discapacidad motora. Y cuando estaba embarazada yo soñaba con tener mi nena, la princesa. Uno siempre ve al hijo que esté bien, sano. Al año y medio de Eugenia se declara, digamos, la discapacidad de Euge y la posibilidad de que pudiera caminar a los 5 años o jamás nunca poder caminar, al menos sola. Entonces, uno tiene que elaborar esa pérdida de ese niño, mi niña, en tal caso, esa princesa que iba a tener, que iba a estar bien, que iba a estar normal, que iba a tener una vida normal, digamos, como tenemos todos nosotros, esa pérdida, ¿no es cierto? Y elaborar y construir otra vez lo que tenemos. Y veía cómo el papá, ese rechazo, esa construcción, más allá que puede ser una construcción machista, una ideología, algo cultural que tenemos, fíjense en esa parte que el papá decía cuando estaban con la psicóloga y decían, ¿qué hablaban ustedes, qué sentían cuando estaban esperando que se enteraron que iba a ser mellizo?
cómo el papá pensaba iba a tener 2 varoncitos, el cual le iban a acompañar al taller, que uno le iba a ayudar a hacer una cosa en el taller y el otro otra. Entonces, de construir todo eso, lo que él, ese ideal, o eso que él imaginaba que va a ser su hijo. Y por eso esa elaboración de ese duelo, de ese hijo que él soñaba que iba a ser, que no está, que es una nena. Y bueno, me reflejaba a mí, porque a nosotros acá en familia nos costó muchísimo el tema de Eugenia, saber que con la posibilidad de que no iba a poder caminar jamás. Y el acompañamiento de toda la familia. Es muy importante el acompañamiento de toda la familia, como vimos que la familia la acompañaba a ella. Y en esa elaboración del duelo, no todos tenemos el mismo tiempo. Por ejemplo, la mamá pudo elaborar y entender, aceptar, y tratar de ayudar a su hijo y darle una mejor calidad de vida, o sea, aceptar lo que tenía el hijo y ayudarle. Fue más corto el periodo de duelo. El de él, bueno, vemos que se va y que no vuelve hasta donde vimos ahí la película. Él tiene otros tiempos, entonces uno primero juzga a él, bueno, no entiende, no acepta, no sé, uno piensa que es machismo, egoísmo, demás, y no todos tenemos ese mismo tiempo. Entonces iba en ese lado, ¿no? De ver también, no solo la historia, que es hermosa la historia, que aprendimos un montón de cosas, sino ver también todos los otros, los padres, la familia, la gente que apoya. Así que a mí la película en particular me gustó muchísimo, y me hizo acordarme, pues ya Eugenia tiene 20 años, yo esto lo pasé cuando Eugenia tenía 1 año y medio, ¿no es cierto? Bueno, quería compartir eso. ¿Alguna más que quiera compartir algo? No sé. ¿La pudieron ver todos? Acá, sí. Sí, a ver. Sí, no, la película, bueno, la vimos en 2 partes. La verdad que cada vez que la mirábamos nos metíamos más. Nada, me llamó mucho el tema de la valentía. Qué valiente fue de pequeñito o pequeñita a poder sacar a luz y decir que ella quería ser una nena. Y la valentía de la mamá de luchar con Luana, que nada, que también el apoyo, viste, de la madre, y bueno, y en fin de cuentas, el padre no le quedó otra, así que tuvo que firmar los papeles, pero igual, también recapacitando y dándose cuenta que era para la identidad de su hija. No, la verdad que todo, pasé por toda, de mi persona pasé por todas las emociones, desde el enojo a ver a la psicóloga tratando de imponer cosas que no son, de querer tapar todo, de querer decirle que tiene que sí o sí ser varón, a imponer, a que los padres impongan autoridad por algo que ya no se podía ocultar más, y de que no les importaba en un punto, lo primero no les importaba la felicidad y el bienestar ni el autoestima de la criatura, sino el qué pensarán los vecinos. Y entonces me voy ahí y digo, sí, pero es para la salud mental de la criatura, si quiere ser así, decía yo, déjalo ser, y me remetía a la película. Como su hermanito también. Sí, como hasta su hermanito lo apoyaba y le decía, sos linda, Luana, y jugaba, los niños son niños, ellos juegan, no prejuzgan, y si prejuzgan es porque los adultos enseñan de mala manera, con la aceptación y todo eso. No, la verdad que fue un re peliculón, muy linda. Nada, que es una película verídica, de nada, que de hecho real. No sé si cuánto pasó acá, pero se mostraban
en los diarios, los titulares de nena de 6 años que quería ser nena. ¿Cómo se logró, no? Hola a Bien. todos. Buenas. Sí, Nada, Quería mirá, comentar algo. Bueno, Dale. yo el miércoles pasado no me pude conectar porque vine a casa y no tenía internet. Y la peli no pude verla, así que me voy a hacer un tiempo para verla, pero con lo que dicen los chicos, con el tema de que es muy importante el apoyo de la gente que tenemos al lado desde pequeños, lo puedo asociar con algo que hablamos hoy en un grupo con Moni, de que nosotros de chicos quedamos marcados por diferentes personas en nuestra vida y nada, lo relaciono con eso. Era de otro tema, pero es como que se cruza lo que comentan de lo que se vio en la película con esto que justo hablamos hoy. Así que nada, yo creo que el apoyo sea para la decisión que sea de un niño es muy importante para su niñez y para lo largo de su vida. Así que nada, quería compartir eso y bueno, después voy a hacerme un rato para ver la peli. hola. ¿Se me escucha? Nada, yo soy María. Primero quiero decir que tengo la cámara apagada mucho tiempo porque estoy con datos y calculo que gasto más y calculo que se me van a apagar. La peli no la vi, pero la situación la conozco bastante y no quería como comentar que es una situación que por ahí puso como visibilizó que había situaciones que pasaban en las niñeces y en las adolescencias, que la ley en realidad estaba pensada por ahí para otras poblaciones, si bien lo contemplaba, y que fue como la situación que hizo punta en su momento, fue como una revolución en todas las instituciones que esta niña apareciera. Digo, por ahí yo trabajaba para el organismo en esa época, y fue como, wow, esto que estaba pensado para gente adulta, también le pasa a los pibes y a las pibas, y las instituciones no estaban preparadas para darle respuesta o para recibir o para tener la escucha para estas situaciones. Medio como que en un momento, si esta mamá no se hubiese plantado, los trabajadores sociales, el jardín, si hubieran podido hacerse los que no lo veían, porque no sabían qué hacer, yo creo. Pero como que fue una situación, más allá de la película, fue una situación que en el momento como que hizo darse cuenta que esta ley, que estaba buenísima, nada, empezaba a traer cuestionamientos de pibe y piba que no estábamos preparados para escuchar. Bien. ¿Algo más? O no sé, algún comentario más también frente a lo que van contando los demás, no sé. Si tienen el tiempo, mírenla, igual la peli está buena, la historia también. Un poco eso yo había pensado, como el lugar que le dan los padres, las instituciones y los profesionales, ¿no? La diferencia que hay de la primer profesional que ve a, bueno, la que después lo ayuda a todo ese caminar. Y la escucha que tiene Luana, ¿no? El lugar de escucha, esto que hablaba en el contexto, el poder acompañar. Qué importante poder estar, poder escuchar, poder entender. Cómo se piensa sobre los colores también, ¿no? El foco que se le pone a que, no sé, tiene una lapicera rosa. Y todo lo que eso implica para ese padre, por ejemplo. La ropa, el juego. Bueno, un montón de cosas. Me perdí el comienzo de grabación porque apreté un botón mal. No sé si dijimos y si todos saben que, bueno, hoy vamos a hablar de niñeces libres de violencia, juego como derecho fundamental y de aprendizaje. Así que, bueno, también por eso empezábamos con ese tema, con esa peli que es tan interesante y que también abre a lo que vamos a compartir hoy. Si no tienen nada más para comentar, creo que seguimos con Aye, ¿no? Sí. Bueno, ahora vamos a ir a la cuestión teórica, por así decirlo. Vamos a pasar un power. Yo voy a ir leyendo y después seguramente vamos a frenarnos un poquito y hablar un poquito del tema.
¿Se escucha bien? Supongo que sí. Bien. Bueno, como dijo Eve, vamos a hablar de niñeces libres de violencia, juego como derecho fundamental y de aprendizaje. Aguarden, que me voy. Ahí está. ¿Por qué hablamos de infancias y niñeces? Existen diversas formas de transitar la infancia, la niñez y la adolescencia, en función de las condiciones materiales, simbólicas de existencia, de los factores sociales, económicos y culturales, de acceso a bienes y servicios. Esto implica la existencia de múltiples y diferentes infancias, en un mismo momento histórico y en un mismo contexto social. Es por ello que hablamos de infancia, niñez y adolescencia que viven de modo desigual al acceso a los derechos de la ciudadanía. Bien. Vamos a la segunda. Nos enfocaremos en pensar que las personas adultas tienen una historia, una forma de haber transitado la infancia, la niñez, la adolescencia, y durante esas diversas formas o estilos de relación con los representantes del mundo adulto que han dejado una huella, así como en la actualidad nosotros, adultos, dejaremos huella en las infancias con las que convivimos y compartimos día a día. Acá, si quieren, nos detenemos un poquito, porque ya que Mati también justo compartió esto de dejar una marca, una huella, me parece importante, ¿no? Pensarnos a nosotros como adultos y adultas, cómo dejamos, sea desde el lenguaje, desde las actitudes frente a aquel niño o niña, se deja una huella, ¿sí? Bien, solo eso. Vamos a la otra. Desaprender para intervenir. Las personas adultas que hemos transitado espacios de aprendizaje, estudio y en algunos casos de formación académica, aprendiendo sobre teorías y formas de intervención, estas también han dejado marcas. De esta manera, tenemos la obligación como educadores y educadoras repensar los conceptos, los enfoques y abrirnos a nuevas miradas para esto debemos interpelar. Estoy leyendo muy mal, perdón, pero está muy chiquita la letra y no tengo los anteojos. Para esto debemos interpelarnos, ahí lo amplié, interpelarnos interrogante sobre cómo pensamos lo que pensamos y cómo intervenimos a partir de lo aprendido anteriormente. Entonces, voy a volver a leer este segundo párrafo. De esta manera, tenemos la obligación como educadores y educadoras repensar los conceptos, los enfoques y abrirnos a nuevas miradas. Para esto, debemos interpelarnos, interrogarnos sobre cómo pensamos lo que pensamos y cómo intervenimos a partir de lo aprendido anteriormente. Bien, acá en comparación, si hacemos una comparación a la película, digamos, podemos ver que la psicóloga, la primera intervención que tiene, digamos, tenía una formación académica, una teoría, y esas cuestiones también dejan marcas. Ahora, deja marca en la forma de pensar, en cómo intervenimos. Y qué importante también es detenerse y repensar, repensar también algunas teorías que
que nos van formando y que quizás nos quedamos con simplemente esa teoría, y la verdad es que después, en lo que es la práctica, quizás nos encontramos con otras cuestiones en donde tenemos que decir, bueno, a ver, por eso la importancia de interpelarse, de abrir nuevos interrogantes, para ver por qué pensamos lo que pensamos. Bueno, vamos a la otra. Entendemos que debemos instalar dudas donde antes hubo certeza, generar preguntas y posibilitar que emerja la singularidad de cada sujeto y recuperar la diversidad como valor. Entendemos a la intervención como un constructo con otra persona, siendo nosotros sujetos de intervención a partir de una escucha activa. Y cuando hablamos de escucha activa, es arriesgada y abierta a lo que pueda suceder, y marca rumbos en la vida de los niños y adolescentes, porque nos ubica en una posición que muy lejos está de la concepción de pasos a seguir mecánicamente. Bien, la otra. Quiero hablar un cachito sobre esto respecto a lo que, porque por ahí es un poco complicado entenderlo cuando lo leemos, por eso también es importante de que ante cualquier duda, cuando estamos pasando las diapositivas, digamos, es difícil porque no nos vemos todos, solamente vemos la pantalla, pero una vez que terminemos, por eso está bueno que tengan lo que nos dio Estela para tomar nota, cosa de que si hay algunos conceptos que no entendemos, que podamos detenernos ahí para poder conversar sobre eso, porque, digamos, la idea principal es que podamos irnos con nuevos conceptos o por lo menos con algunas dudas aclaradas, ¿no? Con algunas respuestas. Yo frente a que hablamos de esto de pasos a seguir mecánicamente, es un poco lo que decía Aye con respecto a lo de, si hacemos la comparación con la película, ¿no? Con respecto a la primer psicóloga, pero más allá de eso, también mismo interpelarnos nosotros como educadores o mismo como adultos responsables o simplemente adultos, que empecemos a repensar todos estos preconceptos, los valores, ¿no? Nuestros propios valores que siempre van a estar desde una mirada adulta, nunca jamás va a estar desde una mirada desde las niñeces, pero que nosotros, adultos, estamos construidos por nuestras niñeces, nuestras propias niñeces, que, digamos, cuando hablamos de un contexto social de niñeces distintas dentro de un mismo contexto social, estamos queriendo decir que dentro de un mismo barrio, de hecho, dentro de una misma familia, se transitan infancias distintas. No es lo mismo la infancia, no sé si han escuchado más de una vez decir, son hermanos y son re distintos. Bueno, justamente, somos seres singulares, somos seres particulares, y eso justamente es donde tenemos que poner el foco, es que somos todos distintos, todos somos diversos, hasta mismo viviendo en una misma familia, viviendo en un mismo barrio, entre comillas, teniendo las mismas oportunidades. Ahí hace foco al principio, quería aclarar solo eso, perdón. Paso a la otra. Escucharlos no es tarea fácil. Lo que tienen para decir nos interpela. Escucharlo es el primer paso. Si es que algo deseamos hacer en conjunto con ellos y no exclusivamente para ellos. Dar la palabra a los chicos a fin de habilitar espacios de intercambio y diálogo
con ellos hace estallar a las instituciones. Darle lugar a la palabra de los chicos nos compromete. Bueno, bien. La idea un poco es que ahora compartamos a ver qué pensamos de esto. No sé si, capaz estaban muy cargadas de información las filminas, no sé si estaría bueno como ver de a una y empezar como a analizarla, pienso, o empezamos a charlar, cada uno va abriendo micrófonos, vemos con qué nos quedamos, qué podemos compartir, no sé cómo prefieren. Si pudieron como sacar, capaz fue rápido, capaz había mucho, no sé. ¿Qué piensan? Sí, quizás estaría bueno porque, bueno, justo yo verdaderamente me olvidé los anteojos, no podía leer bien, pero estaría bueno que nos detengamos en una página y quizás desde ahí volver a retomar y poder explicar algunos conceptos o mismo si alguien quiere opinar o hay algo que no se entendió, se pregunta. Ahí va. ¿Hay alguien que quiera compartir algo? Como que ya de ahora, de base, no sé, que quiera hacer alguna pregunta o compartir. Sí. A ver. Sí, yo creo que sí, a ver. ¿Se escucha? Sí. Sí. Bueno, nada, yo por ahí lo que entendí es que nada, para que haya niñeces libres e infancias libres de violencia por ahí, algo que es muy importante es la escucha, ¿no? El estar abierto y a escuchar lo que todos los niños tienen para decir, ¿no? Nada, me quedó eso más que nada, de todo lo que vimos. ¿Yo puedo decir algo? Yo creo que lo que, para mí, ¿no? Lo personal, lo importante que es esto de problematizar, es preguntarnos constantemente todos los saberes que tenemos adquiridos de antes. Siempre van a este ejemplo de la psicóloga, la primer psicóloga, cómo tiene ella sus saberes, y no se pregunta, no se repregunta todo lo que tiene, y sigue en eso. Por eso creo que es importante siempre, en todo, ¿no es cierto?, preguntarnos y repreguntarnos todo lo que sabemos, porque siempre van cambiando las cosas, por decir de una forma, ¿no?, entre comillas, actualizando, no sería la palabra, pero sería algo así, ¿no es cierto? Lo importante es eso, ver, cuestionarse uno mismo, problematizar sobre todas las cosas. Perdón, yo... Perdón. Yo les quería decir, por las dudas, en el chat puse el archivo Drive donde pueden acceder a los materiales que se comparten en el espacio. Buenísimo, gracias Estela. Bueno, después pueden estudiar entonces. Bueno, nada, vamos, a mí me gustaría como, tenemos todos la pantalla, tenemos todos la filmina, la podemos leer, ver si alguno quiere aportar algo frente a lo que está diciendo ahora y ver si a partir de eso podemos
no sé, compartir un poco lo que pensamos, lo que nos pasa con esto, cualquier cosa que surja, si hay preguntas también, por supuesto. Pero bueno, nada, van abriendo micrófonos cuando va surgiendo y vamos charlando. Bien, bueno, la primera es esto de las infancias, niñeces y adolescencias con diferentes condiciones según factores sociales, económicos, culturales, ¿no? Como depende de dónde esté, cuál sea mi situación, cómo voy a transitar ese momento. Bueno, dice, esto implica la existencia de múltiples y diferentes infancias en un mismo momento histórico y en un mismo contexto social. Y por eso estos momentos de la vida son desiguales en el acceso al derecho de cada ciudadano. No sé, si tienen algo para compartir, si tienen algo para pensar, seguimos, si no. No, yo por Bien. ahí, Dale. nada, pensar que como, nada, creo que todos participamos en distintas organizaciones y todos estamos como en contacto directo con pibes y con pibas, y que por ahí somos como el adulto o adulta que obstaculiza o favorece estos procesos. Digo, esta primera escucha, si el pibe o la piba te viene a contar algo de cómo se percibe o algo así, y nosotros no estamos preparados para acompañar eso, puede terminar siendo un obstáculo a la hora de efectivizar este derecho a percibirse, autopercibirse, y que por eso está bueno que uno a veces ni siquiera se lo plantea. ¿Puedo agregar algo Sí. a lo que planteo? Más Sí, allá del tema de cómo se autopercibe cada persona, niña, niño o adolescente, también está el hecho de quizás olvidarnos un poco de la película y de las diversidades de género y quedarnos en el niño que plantea algo, niño que nace quizás con pene y se autopercibe varón, pero que le gusta jugar con diferentes, porque justamente estamos hablando sobre juegos, ¿no? Y infancias libres de violencia. Y dejar que ese pibe o esa piba pueda elegir con qué jugar, y eso también es una manera de transitar la infancia, porque digo, si a una nena le prohibimos jugar con determinados juguetes o le condicionamos a un nene con otros juguetes, también es una manera de, como decía Matías, dejar una huella. Y esta huella que se deja muchas veces, ahora sí relacionándolo con la película, es desde la ignorancia quizás, como lo había planteado Estela la vez pasada también, de que muchas veces no somos conscientes de cómo impactamos en cada sujeto. Y esto hace que podamos, o sea, este espacio hace que podamos ser conscientes de eso y así poder generar niñeces un poco más libres en cada ámbito en el que nos movamos, tanto institucionalmente como en la familia en sí, ¿no? Eso quería agregar. Yo quería... Está bien, Estela, habla. ¿O voy yo? ¿Vos? No, bueno, un poco lo que pienso es que también tiene mucho que ver cómo está la persona, ¿no? Porque era lo que hablábamos la otra vez en Chicos del Sur, que por ahí hay gente que por ahí es más grande o lo que sea, que está como con la cabeza de su época, por así decirlo, y que nada, el tiempo va corriendo, las cosas van cambiando, entonces si la persona no se forma por ahí con espacios como el que tenemos nosotros ahora, la oportunidad de participar y demás, es también abrir un poco la cabeza para empatizar con los niños, con las personas que toman otras decisiones acerca de lo que quieren, de lo que sienten y no cerrarse en el rosa es para las nenas, el azul es para los varones y demás, ¿no? Es como que es muy amplio el tema y creo que se hace desde casa, ¿no? El poder respetar, el poder apoyar a los niños con cualquier decisión que tomen, ¿no? Eso, más o menos quería decir.
No, yo lo que quería decir es que, más allá de estas cuestiones políticamente correctas que vamos marcando, y creo que en estas cuestiones, por ahí la nena que no necesariamente use rosa y eso nos resulta un poco más sencillo que lo cotidiano. Y en lo cotidiano está el desafío, ¿no? De pensar que cada uno de los pibis, hasta me cuesta decirlo de esta manera, que con los que compartimos el día a día, tiene esa distinción y nos terminamos teniendo un trato general con todos los chicos y las chicas, a las chicas como chicas, ¿no? Si hay, lo poníamos la otra vez de ejemplo, si hay que levantar un poco de peso va un varón, si hay que poner la mesa a una chica, y por ahí en esa cotidianeidad es donde más nos cuesta, que por ahí en lo que ya lo entendimos, ya no decimos que al fútbol solo juegan los varones, pero por ahí en esa cosa más de día a día, nosotros, por lo menos acá en Chico del Sur, nos llamamos la atención unos a otros, unas a otras, con relación a esto, porque estás haciendo una tarea y se la encomendaste a varones porque había que levantar peso. Y esta por ahí es la cuestión a cambiar. Bueno, sí, bien, esto es un repensarse todo el tiempo y en cada cosita mínima, como decía Estela. Bueno, acá tenemos la filmina que habla de lo que hablábamos antes también, la historia de un adulto, cómo está formado, cómo transitó su infancia, su adolescencia, y en relación a eso, la huella que va a dejar, si se deconstruye, si piensa o no, cambiar un poco eso que vivió o simplemente repite. Pero bueno, estos espacios también están para eso, para poder pensar con un otro, con una otra, y poder ver qué cambiar y qué otra mirada puede ser posible. Yo pensaba en esto que decía Estela, qué importante, ¿no? Que también tenernos a nuestras compañeras, ¿no? Nuestros compañeros que nos marcan, nos dicen, en lo cotidiano, porque es esto, muchas veces inconscientemente caemos en esas cuestiones de, no sé, de hacer algún tipo de comentario frente a una situación o esto, las tareas ya asignadas, pero hago el foco en que qué bueno que tenemos la posibilidad de tener a otra persona al lado, o hasta mismo, no solo compañeros educadores, también por ahí las mismas pibas o los mismos pibes nos invitan todo el tiempo, ¿no? a repensar nuestra tarea. Eso, la importancia porque imagino que en la sociedad en general difícilmente, ¿no? Está quien se anime a decirle a la otra persona, che, acá le estás pifiando. Eso, por lo menos a mí, es lo que más me gusta de trabajar, ¿no? Colectivamente, ¿no? De que tiramos para el mismo lado y tenemos la confianza de marcarnos las cosas sabiendo de que está todo bien, que no nos decimos las cosas como para señalarnos con el dedo, sino para sumar. Eso. ¿Puedo decir algo? Sí. Nada, acerca de lo que estábamos hablando, me hace acordar a cuando yo era chica y quería jugar a la pelota y no me dejaban, porque eso era de machona, era de varón. Y entonces como que hoy en día de grande me recuesta, ahora acá tenemos un montón de actividades y como que jugar así me cuesta.
me hacía acordar a eso y nada, cómo es que uno siendo adulto encasilla, ¿no? Al género y que es ahí donde uno siendo niño es donde encuentra la creatividad, el poder jugar, abre la cabeza a muchos mundos. Uno cuando es niño, ella o él, ellos experimentan, juegan, y entonces al encasillarlo es como que no puedes salir de acá, vos sos así, tenés que ser así. Nada, me vino eso, viste, a la cabeza, de poder dejar abrir la imaginación a cuando uno es niño, y que cuando uno es grande no tiene que dejar de ser niño también. La niñez. No tenemos que dejar de jugar. Bien, buenísimo. Sí, tal cual. Bueno, frente a eso, justo acá la Filmina de Desaprender para Intervenir, hablando acá de este espacio, de este lugar como educadores, educadoras, pensando, repensando conceptos, aprendizajes que tuvimos de formación, de espacios, de instituciones, cómo fuimos marcados, cuáles son hoy nuestras miradas, cuáles fueron, y poner el juego como un espacio creativo, ¿no? Que también es, o sea, simplemente como un espacio creativo, que no tenga género, que no sea para niñas, para niños, que simplemente sea un lugar donde crear, donde ser, donde jugar, nada más. Muy bien. Sí, yo en relación a eso, sumar que en realidad el reflejo de, porque es importante esto que decía Leisa de no dejar de jugar, porque en realidad nosotros constantemente como adultos estamos habilitando la expresión. Un montón de veces somos nosotros mismos los que tenemos dificultades para expresarnos, para decir, para expresarnos de múltiples maneras, para mirar al otro y decirle, para recibir al otro y escuchar, porque escuchar también es una manera de aceptar la expresión del otro. Entonces, cuando nosotros dejamos que un niño juegue y que se exprese, estamos habilitando a un montón de cosas en su construcción, en su identidad y en su construcción como sujeto. Entonces, la mínima intervención, primero como personas, básicamente, vinculándonos con niños, niñas, niñas, la mínima devolución, la mirada, va a decir mucho de cómo ese niño se exprese. No sé, yo creo que la primera vez que fue el encuentro presencial hablaban de esto de decirle a los chicos que no lloren, o bueno, que por lo general se le dice a los varones que los varones no lloran, cosas bastante clásicas que escuchamos o que conocemos. En realidad tiene que ver con esto, con habilitar la expresión. Pero por otro lado también es cómo nosotros nos expresamos frente a ellos. Y por otra parte, todo esto que decían en relación a lo profesional, a las instituciones, está muy relacionado con lo que veíamos la semana pasada en cómo se paraban, ¿se acuerdan los doctores cuando recibían a los pacientes? Digo, al margen de la construcción que uno pueda tener por una profesión o una formación teórica, es importante saber que hay algo que va más allá de cómo yo pueda pensar y que tiene que ver con la libertad del otro. Y algunas veces uno le toca ponerse ahí un límite. Es re importante formarse y aprender y construir entre todos como estamos haciendo nosotros. Pero muchas veces, y digo porque esto nos pasa y nos va a pasar en la vida, nos encontramos con personas que tienen más dificultades. Muchas veces va a pasar. Les debe pasar a muchos hablar con un abuelo, con un padre, o con personas que vienen de otras estructuras que les cuesta más entender. Entonces a veces es re importante ver cómo habilitamos o cómo transmitimos sin ir al choque, porque la realidad es que a veces tiene que ver con la construcción del pensamiento de las personas. Entonces, imagínense si a nosotros a veces nos cuesta. Por eso es importante que entre todos construyamos un pensamiento, entre todos nos podamos corregir, nos podamos acompañar, cuanto más a los adultos. Y cuánto todo eso es lo que les transmitimos a los más chicos, que finalmente se van a expresar a partir de lo que nosotros habilitemos.
habilitemos desde una mirada, desde un gesto, desde una expresión, desde un canto. Hay un montón de maneras de habilitar o no habilitar a que un niño se exprese. Entonces, empezamos por cómo nos comunicamos nosotros y después cómo habilitamos a los niños. Por eso me parece fundamental entender que expresarnos es re importante y escuchar al otro expresarse, también, habilitar la expresión del otro también. No sé si me explico con lo que dije, me parece que me fui un poco... Pero bueno, quería decir eso. Puedo agregar algo a lo que Aye planteó. Y lo importante que es tomar en serio o justamente escuchar y esto, tomar en serio lo que los niños y las niñas dicen, porque muchas veces quizás se minimiza o no se le da importancia a los deseos de los niños y las niñas porque son niños y nosotros adultos entendemos todo de otra perspectiva y mucho mejor. Y quizás no, o sea, estamos minimizando una situación que a ellos o a ellas les está afectando, como por ejemplo a esta nena de la película, Luana, que no le permitían jugar de la forma en la que ella deseaba y le generaba angustia, estrés, se le caía el pelo, no le encontraban, o sea, se hacían los chequeos médicos y no le encontraban nada. Entonces, ¿cómo eso repercute en los niños y las niñas, no? Eso quería agregar. Bueno, ¿cómo venimos? Sí, sí. Vamos. Hola. Perdón. No. Hola. Se escucha, ¿eh? Se escucha, sí, sí. ¿Se escucha? Ah, perdón. Bueno, nada, esto quería decir, sumado a lo que decía Ayelén y todo, creo que más allá de que sea una construcción social, el hecho de respetar a las niñeces, o sea, las niñeces como, o sea, en conjunto, ¿no? Pero individualmente a cada niño, niña, niñe, como eso, como lo que es, como un sujeto de derecho, creo que empieza por la casa, por la aceptación, por la deconstrucción de los padres y la aceptación de algunas cuestiones que se dan, porque son naturales, pero también creo que el acompañamiento de instituciones como creo que son los, bueno, no sé, de lugares como los colegios, ayudan en su desarrollo lúdico, físico, intelectual, como que no los condicione a que sean rosas o sea, niñas o niños, como que se dé esa apertura. Por eso, retomando un poco el primer encuentro que tuvimos, creo que es muy importante la educación sexual integral desde temprana edad, ya para las generaciones venideras, para la construcción de una sociedad menos estructurada en cuanto, o limitada en cuanto a esto de la diversidad. Y nada, y así, bueno, no vulnerar derechos y nada, y darles lugar a ser escuchados y a expresarse y a ser libremente quienes se sientan que son. Eso. ¿Se escuchó? ¿O se escuchó una mierda? Sí, sí, se escuchó. Eso también. Bueno, perfecto. Yo quería sumar algo, Ben. Dale. También quedándome con un poco lo que dijo Estela, esto de en lo cotidiano y a nosotros repensarnos también y repreguntarnos, digo, por suerte tenemos estas herramientas y un montón de espacios de escucha, de intercambio con otros, pero digo, a la hora de las intervenciones,
o a la hora de enfrentarse, ¿no?, entre comillas, con una situación en donde, digo, como todos tenemos contacto con las niñeces, es como, digo, también ahí es como esto que inconscientemente, a veces lo tenemos tan construido socialmente, no sé, viene un nene y dice, bueno, viene con pollera, por ejemplo, una cuestión de cómo intervenir. Hay que intervenir, no hay que intervenir, hay que, digo, todas esas preguntas, también de construir esto de lo normal o lo que es anormal, o sea, ¿quién dice que es lo normal y quién no? Digo, cuántas cosas repreguntarse, porque también, digo, todo esto también nos va a dar un marco teórico, por así decirlo, pero ojalá que en la práctica podamos también, de alguna manera, y creo que tiene que ver con esta escucha activa, y bueno, repensar, saber esta cuestión. A mí me quedó mucho lo que es normal, ¿no? ¿Quién marca y cómo tenemos ahí construido en el sentido común esta cuestión de lo normal? Eso quería compartir. Bien. Me quedo pensando como la importancia de validar lo que le pasa a ese niño, a ese adolescente, a las adolescencias, como no minimizar, ¿no? Esto que se decía también antes de, bueno, no llores, no dolió, cuando se cae, levántate arriba, vamos, y entonces es donde queda la posibilidad de expresar, de sentir, de entender lo que me pasa, la importancia de la escucha activa desde ese lugar también, como de validar de que si llora, poder transitar eso, dar lugar, no minimizar pensando desde nuestra mirada adulta, digamos, o sea, teniendo que ponernos en el lugar del otro más bien, y entendiendo que ese otro está aprendiendo o viviendo capaz cosas por primera vez, y no sé, voy pensando mientras van hablando, no sé si hay alguien que quiera compartir algo. Si no, seguimos. Sí. Perdón, silencio. Me estaba acordando del primer encuentro que habíamos tenido, de que yo me acordaba del episodio de Los Simpsons, que él le gustaba bailar ballet, y que había contado de eso. Que yo en un momento dije, Bart era como un chico normal, que bueno, como que a él le gustaba bailar ballet, y después me quedó resonando en la cabeza. Yo dije, bueno, Barney era un chico normal, y me quedó resonando por el hecho de que, de normalizar o sea, no es nada normal. Yo me acordaba de Los Simpsons, ¿no? Es un niño problemático, es un niño que también tiene una madre, pero un padre que es alcohólico, y o sea, ¿qué es lo que la normalidad que le da, ¿no? Lo que le dan las personas, lo normal. Como que, ¿cómo se te mete en la cabeza de que algo así es normal? Capaz que uno mira, no, pero usa pollera, no, pero ¿y de dónde sale todo eso? ¿Entendés? En sí es un niño con problemas como todos, pero como que me quedó resonando en dónde lo casillé lo normal, la cabeza, lo normal que me pusieron en mi cabeza. Es normal tener problemas, que es normal que, no sé, que tu familia tenga problemas, ¿entendés? ¿Cómo me quedó? Y cómo el tener que ¿cómo se dice? Desestructurarme de todo eso para aprender todo cosas nuevas. Cómo me metieron muchas cosas en la cabeza,
me puse a reflexionar todo eso, con tanto tiempo de que me pusieron muchas cosas en la cabeza y nada, me está sirviendo después. Así. Bien. Bueno, vamos a ir cerrando, así podemos también ir a la parte práctica. Quedémonos, sobre todo yo pienso como, ¿por qué lo normal tendría que ser lo que está bien, no? O sea, también preguntarnos eso, ya que estamos hablando de hacernos preguntas, de repensar lo que tenemos ya adquirido, de poder dar lugar al otro, ¿por qué la normalidad es a lo que queremos llegar o a lo que deberíamos apuntar? ¿Qué es la normalidad? No sé, para pensarlo. No sé si vamos a seguir, sí, no sé si vamos a seguir, cómo vamos a ver, las chicas. Bueno, yo propongo que nos tomemos unos 5 minutitos para cambiar la yerba. 5 minutos, principalmente a los del otro día que hicieron 10 minutos. No, hacemos para ir al baño, qué sé yo, así volvemos ya con lo práctico y ya no volvemos a interrumpir. Si les parece, en 5 minutitos nos volvemos a ver. Y 25. 19 y 25 nos volvemos a ver.
Vamos volviendo.
Bueno, si les parece vamos retomando a medida que se van sumando. Bueno, la idea de la parte práctica, habíamos pensado dividirnos en grupos, como en subgrupos, como hicimos el otro día, y la consigna tiene que ver con justamente cuentos, ¿no? Cuentos infantiles, cuentos tradicionales, que seguramente todos y todas conocemos, o en su mayoría vamos a conocer, y quien no se lo acuerde o quien no lo conozca, podemos comentarlo. Y la idea tiene que ver con modificar al 100% ese cuento, ¿sí? Por ejemplo, voy a dar un ejemplo para que se entienda. El cuento asignado, se les va a asignar un cuento. O sea, dentro de los subgrupos se les va a asignar un cuento. Eso no lo dije. Va a aparecer en el cartelito donde aparecían los 20 minutos y eso el otro día. Va a aparecer el nombre de un cuento y en base a eso tenemos que hacer una transformación al 100%. ¿Con qué tiene que ver esa transformación del cuento? Con lo que nosotros y nosotras creamos mejor. Y la idea es que lo podamos discutir, que lo podamos armar entre todos y todas las integrantes del grupo. Y bueno, y que se tome nota de este cuento y que un representante o una representante sea quien lo comparta y lo pongamos. Puede tener un final gracioso, puede tener un desarrollo, no sé, es a libre expresión, digamos. ¿Se entiende la consigna? ¿Me hacen así o así o así? Bien. Vamos a separar en grupos como el otro día. Ahora en este momento, con mi cara de concentración.
Si les parece, arrancamos con la sala 1 para poner en común y así en orden. A la sala 1 le había tocado Caperucita Roja. Sí, Caperucita Roja. Sí. Bien. Bueno. Sí. Bueno, creo que ya conocen el cuento de Caperucita Roja, que va a la casa de la abuela porque la abuela está enferma, que le lleva las galletitas para compartir. En el camino se encuentra con el lobo, que le empieza a hablar, y bueno, le pregunta dónde va, ella le dice a la casa de la abuela, y el lobo después de eso llega primero a la casa de la abuela, y bueno, se disfraza de la abuela, la espera Caperucita, y después aparece el leñador como el salvador, digamos, de Caperucita y la abuela, que es la figura masculina que se ponen siempre con la salvación. Bueno, nosotros lo cambiamos. Ahora les va a leer Leisa. ¿Se escucha? Bueno. No sé. ¿Se escucha? Sí, chicas, se escucha bárbaro. Cuando quieran. ¿Empiezo? Bueno. Había una vez una Caperucita amarilla que había hecho galletitas con su mamá. Bueno, tenían que llevarle galletitas a su abuela para poder compartir una merienda juntas. Ellas caminaban rumbo a la casa de la abuela por el camino del bosque. Se encuentran en el medio del camino con un lobo que les pregunta ¿a dónde se dirigían? La niña la mira a su mamá y la madre la mira y le dice a Caperucita que no debería hablar con extraños. Pero Caperucita lo mira al lobo y le dice que a él no le importaba dónde ellas iban y que no la siguiera. El lobo igualmente la siguió y las acechó, pero cuando llegaron a la casa de la abuela se dio cuenta que el lobo la seguía a Caperucita y a su mamá. Entonces agarró un palo de amasar, lo enfrentó y entre la mamá y su abuela enfrentaron al lobo y Espera, Ángel, tenés el micrófono abierto. Ahí está. Listo, lo hice. No, se escuchó todo. Porque estabas por la parte de el lobo la siguió. Claro, el lobo la siguió, claro, el lobo las siguió, las acechó, pero cuando llegaron a la casa de la abuela, Caperucita y su mamá llegaron asustadas porque el lobo las estaba acechando. La abuela se dio cuenta, entonces le preguntó qué les pasaba y ellas venían asustadas y sacó su palo de amasar y entre su mamá y su abuela salieron a correr al lobo. O sea, el lobo huyó. Bueno, nos pareció gracioso. La cosa que lo que queríamos sacar era, o sea, la figura masculina como una salvación, que era el leñador, no lo pusimos, y bueno, le cambiamos Caperucita Roja por la amarilla. Y amarilla significaba felicidad. El color amarillo es felicidad. Estuvo muy bueno, chicas. Bueno, continuamos con el 2, Cenicienta. Sí. Pará, quedaba una parte que ponele que habíamos agregado, que aunque, bueno, la mamá le dijo que no hable con extraños, pero como él la seguía y le preguntaba dónde iban, la nena le decía que a él no le interesaba. Y queríamos destacar eso, que los niños tienen voz. Que habíamos planteado por el tema de que uno cuando es niño, capaz que si se te acerca a alguien adulto a querer insinuarte o decirte cosas, uno niño tiene que aprender a decir que no para cuidarse.
Quería agregar eso. Buenísimo, muy bien. Bueno, seguimos con el grupo 2. ¿Quién era el grupo 2? Ahí voy. Ahí no hay que contarlo. A nosotros nos tocó Cenicienta. Bien, ¿pudieron armar algo? Sí, ahí ya lo hice. Ah. Ya. En la brevedad. Esperamos. Sí. Ahí voy, No importa, así como lo habíamos hablado, así porque Bueno. faltan más grupos y ya. Bueno, vi una vez una joven adolescente que vivía en zona sur con sus padres, de clase baja, en una vivienda humilde. La chica era marginada en la sociedad por ser transgénero y se sentía muy incómoda al tener salidas tan simples como ir a comprar al supermercado. De repente siente que el chico de la verdulería la trata muy amablemente, diferente a las demás personas, y se siente atraída. Un día el verdulero le regala un par de zapatillas, ya que ella siempre andaba en hojotas. Siempre charlaban y empiezan a salir. La llevaba al mercado central y traían la calabaza juntas. Se llevaban muy bien, comenzaron a convivir y a trabajar juntas. Luego armaron un emprendimiento de zapatillas, tenían una zapatería, juntaron plata, se fueron yo vivía en el punto. Y juntaron plata y empezaron con los trámites para adoptar. Adoptaron una pareja de mellizos y bueno, la chica transgénero se hizo transexual porque se operó y vivieron juntos en zona sur, pero en una casita bien y se pudieron mantener. Se podían mantener, estaban en una clase ya media. Muy bueno, metieron todos los temas que venimos hablando, es un éxito. Metieron todos los temas que tratamos. Sí. Bueno, el grupo 3, Blancanieves. Bueno, yo empiezo a leer la mitad y el final lo va a decir Mati, que estamos en el grupo 3. Nosotros nos tocó el cuento de Blancanieves y le cambiamos el nombre, le pusimos Negrahielo. Bueno, Negrahielo es senadora y el padrastro de Negrahielo era un puntero político. Él sentía celos por ella, por la posición política, de poder y la inteligencia que ella tenía. Negrahielo, como senadora, tenía 7 colaboradores. Estos colaboradores le daban apoyo técnico, político, y colaboraba con ella en su proyecto. El padrastro de Negrahielo, siendo puntero político, también la ayudaba, la acompañaba a ella a meterse en los barrios y hacía su acompañamiento hacia ella. Para Mati va a decir el final. Mati o el resto. Bueno, en sí no me quedó muy claro el final porque como que lo terminamos ahí No, medio rápido. Así que no sé, yo había llegado hasta ahí. ¿Alguien del grupo sabe el final? No, porque en realidad nos enredamos hablando entre nosotros de que envenenaba al padrastro, que no, y no terminamos con un final. Pero como que la idea fuera darle otro sentido. Bueno, bien igual. Era poquito el tiempo, es difícil hacer en tan poquito tiempo un cuento entero, ¿no? Pero está bien, muy bien. El 4, que era Patito Feo. Bueno, a nosotros nos tocó el cuento
del patito feo, que creo que ya todos lo conocemos. Lo que se marca mucho en la historia es la diferencia y la belleza, que es lo que intentamos cambiar, bueno, lo que cambiamos en realidad. Y bueno, de título le pusimos Ariel simplemente. Ariel es un cisne que nace en una familia de patos. Reconocen que físicamente no era igual que ellos, pero lo aceptan y le preguntan cuáles eran sus necesidades, dándole lugar a que se exprese y diga cómo se siente, cómo se percibe. Respetado, destacando la confianza que le transmitieron y que sentía. Bueno, nada, eso fue lo que tratamos de cambiar ahí, fuimos cambiando, dándole importancia, ¿no?, a la belleza desde otro lugar, por ahí, ¿no?, desde lo físico, y bueno, nada, la inclusión, que en el cuento real lo que se veía un montón era la exclusión justamente por ser diferente, por ser feo, etcétera. Buenísimo, muy bien. Me echaron también un poco con lo que vimos hoy, de dar espacio, escucha, ¿no? Estuvo muy bueno. Y bueno, por último, gracias. Grupo 5, que tocó La Bella y la Bestia. Ahí leo, ¿ahí se me escucha? ¿Sí? Bueno, se llama La piba y el hombre. Bueno, ella llega a cubrirse de la lluvia. Toda la noche estuvo buscando dinero para cubrir la deuda de su papá. No es la primera vez que lo hace, pero sí es la primera vez que ella tiene que prostituirse para ganar el dinero. Antes, hace mucho, ella era un varón. Ni los golpes lograron cambiar esas ganas de verse linda. Su papá de a poco la fue entendiendo y ya no le dio un mundo de autitos y pelotas. Pero ahora el hombre logra que vuelva a recordar esos días. Él tiene a su padre encerrado hasta conseguir el dinero. Afuera llueve, pero él la hace pasar, con un poco de compasión al verla mojada. «Pasá, piba», le dice. No está acostumbrada a ese trato, se sorprende. Adentro le ofrece un café caliente y una toalla seca. Una larga noche comienza. En esa noche la piba y el hombre se conocen. Listo. Bueno, llegamos hasta ahí, era mi grupo. Yo quiero a Tela en mi grupo. Bueno, y alguien de nuestro grupo quiere mencionar un poco más o menos de lo que habíamos hablado sobre el vínculo, ¿no? Porque si bien ellos se enamoran, en el cuento es como un vínculo que comienza con el maltrato. Este vínculo, ¿cómo habíamos planteado que empezaba? Me abandonó mi grupo. Bueno, planteamos que arranca no desde la violencia o el maltrato, sino desde un conocerse y desde el respeto, ¿no? Bueno, ¿qué les pareció la actividad? ¿Les pareció algo complicada? ¿Les gustó? Nosotros nos quedamos un poquito cortos de tiempo, nos faltó tiempo. No podía, porque en realidad también lo que pasa es que te invita a charlar sobre el tema y aparte es como que todos queríamos decir algo y nos costó un poquito ponernos, más o menos, pero ponernos de acuerdo bien con la idea principal, también dentro de lo que a veces queremos decir, también surgen algunas cuestiones que, no sé, de alguna manera en nuestro caso surgió de que igualmente alguien la salvaba, ¿no? Y que también la discusión era por qué alguien la tiene que salvar, ¿no? O, bueno, a nosotros nos pasó eso de que nos demoramos bastante como en acordar y en la redacción y todo eso, que darle forma de cuento a veces
se nos complicó un poquito más por ahí. Creo que a nosotros nos consumió un poco de tiempo que no era el cuento más conocido, por ahí nos costó eso primero, como la historia original para después transformarla. Sí, y encima es un tema que quienes son cuentos que en la actualidad yo no sé cuántos están todavía vigentes, pero también cómo yo le conté a las chicas del grupo que nos tocó, hablaba cómo uno también va creciendo con esos cuentos en donde muestran la figura femenina siempre más débil, o en el caso de La Bella y la Bestia, cómo la mujer viene a bancarse a esa bestia y a salvarlo también de alguna manera, pero a costa de... Es la transmisión de la ¿Cómo? Infancia que es la transmisión como de la más tierna infancia de los estereotipos. Yo como que de la actividad me quedo como con eso, como que por ahí son cuentos que por ahí no sé, nosotros trabajamos un montón con los pibes y nunca trabajamos cuentos. Ahora hay un montón de otros cuentos, por suerte, pero esto, como desde pequeño te van como sutilmente mostrando cuál es tu lugar, qué es lo que te tenés que bancar, cómo tenés que accionar. Exactamente. Sí, creo que es para una invitación a los que laburamos en los espacios en este momento, este tiempo, ahora el sábado nos vemos, quizás también poder armar algo con los chicos para ver también qué surge ahí en ellos. Está bueno como para hacerlo. Y después contarnos, ¿no? Las experiencias. Y pensar que si son cuentos que no están tan vigentes, está bueno, que quiere decir que como que se ha ido deconstruyendo y ha ido cambiando culturalmente, por eso. Sí. Porque nosotros tenemos que googlear, no son los cuentos que hay en mi espacio se cuentan a los pibes, suerte. Pero antes eran los únicos que había también. Sí, y hay en algunas películas, que son películas hechas, o sea, cuentos hechas película, también, que si bien siguen estando las películas vigentes, pero anteriormente a la película que arranque, ponen un cartel como esta película se ha hecho en otros tiempos, hoy por hoy se puede analizar que hay cuestiones discriminativas, que también, digo, es creo una cuota, si bien se sigue pasando, pero hay como una crítica. Sí, y aparte que vos ayer nos leíste el cuento y quedamos re horrorizadas, porque tipo, es horrible el cuento. Y siempre que teníamos que cambiarlo, y en realidad queríamos cambiar todo el cuento, sí. Pero bueno, siempre a medida que íbamos planteando ahí, organizando algo para escribir, siempre algo nuevo se presentaba, como primero porque lo pusieron a chico, después, bueno, de la nena que va sola, que ella también tendría el poder de decidir, ¿no? Que se la respetase también. Tipo, no quiero hablar con vos por el lobo. Y después, bueno, del leñador que aparece como el salvador. O sea, un montón de cosas tiene para analizar. No. Me estaba acordando, hablando del cuento, me estaba acordando de que había salido, o iba a salir, la película de La Sirenita, que la actriz iba a ser morocha. Y me acuerdo que cuando familia así se había enterado, estábamos mirando la tele y me estaba acordando de que, no, pero ¿cómo? Si es colorada, tendrían que ponerle así como en el cuento. Y a mí me requedó eso. Y yo decía, como que opinaba igual, sí, no tiene que ser igual como en el cuento, nada que ver. Y hablando y metiéndome más del tema, me doy cuenta que cómo es de uno, ¿no? Que o sea, parece que lo que escucha el otro se lo graba en la cabeza. Mal. Así de la discriminación y todo eso, como que uno sin darse cuenta o termina discriminando y termina encasillando. Seguimos con eso.
Tal cual. Por eso es importante este espacio que estamos teniendo para seguir visibilizando estas situaciones, ¿no? Bueno, Aya ahora va a comentar un poco de lo que nos depara en estos minutitos que nos quedan. Bien, bueno, como cierre yo agregar esto, ¿no? Que hoy hablábamos del cuidado de las infancias, sumado a lo que decía recién ayer. Nada, cuántas de las cosas que nos enseñaron de chiquitos todavía las esperamos hoy en día y que están vinculadas con que nos criamos con la esperanza de ese supuesto príncipe, con la esperanza de, o con el miedo a que aparezca el lobo y que no puedes estar sola en la calle. ¿Cuánto de eso en realidad es una construcción de lo que en realidad se transmite en la sociedad? Pero bueno, tenemos bastante esperanza. Recién hablábamos con Kimi de que hoy en día, por ejemplo, han cambiado muchas historias y, por ejemplo, vos pones Disney y si bien están estas películas, como decía ayer, también está muy de moda el tema de los superhéroes y las superheroínas y se está empezando como a darle más lugar a esta igualdad, a que las mujeres también son superhéroes y no necesitan de otro para salvarse, que es un poco lo que hablábamos. Así que, por suerte, hay algunas cosas que están cambiando y eso es también lo que podemos transmitir. Así que, bueno, a modo de cierre y para ir ya pensando en el encuentro presencial, que va a estar muy bueno el sábado, y que no va a llover, así que también va a estar el doble de bueno, va a hacer calorcito. Les vamos a dejar una tarea, una pequeña tarea para el hogar, de acá al sábado, ¿sí? Yo recién les compartí un link, los que puedan ir guardándolo ahí en los mensajes. Sí. Vamos a ir pasando, los que puedan ir guardándolo ya se lo guardan y si no igual después lo pasamos por WhatsApp a todos los que no lo puedan copiar o no lo puedan tener ahora a mano, lo vamos a ir haciendo circular. Los chicos de Palomar después lo imprimimos, no se hagan problema. Pero bueno, el link habla un poco de esta cuestión que hablábamos al principio en relación a las infancias y a la diversidad en la infancia. Es una nota periodística que habla de la familia y la diversidad en la infancia. Se llama específicamente Invisibles, niñez y familia diversas en nuestra sociedad. La idea es que lo puedan ir leyendo individualmente, grupalmente, depende cómo estén, como prefieran también, y que vayan armando y pensando un cuadro comparativo que explique o defina qué es la familia tradicional o qué conocemos como familia tradicional y qué entendemos por familia diversa. A raíz de esta nota y de los que estuvimos charlando, todos los encuentros anteriores, pensar en qué es la familia tradicional, qué conocemos como familia tradicional y qué entendemos como familias diversas. ¿Se entiende? Poder hacer una definición de ambas cosas, que hay en común, que hay de diferente, y lo vamos a compartir el sábado cuando nos encontremos de manera presencial. ¿Se entendió? No se preocupen por la nota, que igual la vamos a hacer circular. Yo la compartí por si alguien ya la quiere tener a mano en este momento y ir leyendo, pero la vamos a hacer circular. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Estamos por hoy? Sí, ayer. Con el dedo para arriba. Sí. Bueno, bárbaro. Bueno, entonces nos encontramos el sábado. Face to face. El sábado con pizza. Nos vemos mañana. Con pizza, vamos, pizza el sábado. Chao. Hasta el sábado, nos vemos. Chao. Ay, no puedo salir.